Un saludo para todos y bienvenidos al Dominguero, el programa de vida coherente, sociedad civil. Muy bien, hoy es el fin de una serie que creo que de alguna manera llamó la atención y llamó la atención porque revela una cantidad de cosas que aunque muchos saben que sí existen esas cosas, no hay una conciencia de que no se les hace caso. ¿Se acuerdan que hablábamos de descubrimientos que están allí, de descubrimientos escondidos, pero a plena luz? Entonces, ¿cómo es posible, no? Y de lo primero que hablamos en esta serie fue de lo que llaman el SETI biológico, que es ese código numérico que está insertado en el ADN humano. Luego hablamos del paradigma holográfico, ahora que tenemos el libro. Y hoy vamos a hablar de algo que yo le llamo el gran descubrimiento. ¿Cómo? ¿Más grande que los dos anteriores? Sí, más grandes que los dos anteriores. Para los que no estuvieron, para aquellos que no están en contexto, los voy a poner en contexto de cómo hace el sistema, cómo hace la Matrix para poder esconder a plena luz este tipo de información que sin duda cambiaría el mundo totalmente. Cambiaría el mundo totalmente. Ellos tienen que hacerlo, necesitan estos trucos, porque lo que quieren es continuidad. Estoy hablando de los dueños de la Matrix, los dueños del dinero. Ellos quieren continuidad. Quieren que la gente siga adorando a la materia, pero jamás pueda llegar a tener lo suficiente. Siempre va a faltar algo. Los pobres que sean cada vez más pobres, los ricos que sean cada vez más ricos, pero tampoco les va a alcanzar a los ricos. Y habíamos dicho que era una estrategia de psicología social inversa, porque la llamamos la estrategia de no esconder. Se organizó la cosa de tal manera que cuando un científico realiza, y no necesariamente un científico oficialista, sino un independiente, de esos en los cuales se puede confiar, o una investigación de universidad. La cosa es que cuando se realiza una investigación, hay que publicarla en una revista especializada. Esas revistas especializadas, que son leídas por un grupo de personas que la pueden entender, tiene una cantidad de claves, números, cosas que la mayoría no entiende. Hubo un tiempo que me dediqué a enseñar cómo hacer para escribir en ese tipo de revistas. No promueven la difusión en los medios masivos de ninguna manera. Si por ahí un periodista llega a tener la suerte de toparse con un descubrimiento de este tipo, de esta magnitud, tal vez lo diga, pero que se promueva la difusión
En los medios masivos de comunicación, no. Prohibido. Y lo más importante de todo es que jamás se va a enseñar en las escuelas. No importa el nivel del que estemos hablando. Los contenidos, estos descubrimientos, nunca van a ser parte de un plan de estudios. Nunca. Aunque están demostrados científicamente, y simplemente se podría decir, bueno, hay una hipótesis que dice esto, que dice lo otro. Nunca van a estar en un plan de estudio aprobado por un gobierno. Y como los gobiernos a su vez inspeccionan a las universidades privadas, tampoco va a aparecer en planes de estudio de universidades privadas. Esto se los puedo jurar. Miren que el paradigma holográfico está súper, ultra, mega aprobado. Es más, les dije el domingo pasado, no podíamos poner otro sistema en el universo. No hubiera funcionado. Porque sí sabemos que todo está conectado con todo. Entonces necesitamos un sistema donde cada elemento tenga la información de todos los demás. ¿Se acuerdan de eso? Pues el paradigma holográfico ni se menciona y no se mencionará en ningún plan de estudio. Es una cosa que apareció allí, estuvo desaparecida como por 20 años, ahora vuelve a aparecer, ahora que ya sabemos todo lo que hay en ese libro, vuelve a aparecer, pero en planes de estudio no, nunca. En las escuelas se enseñan cosas, escuchen bien, en las escuelas se enseñan cosas que dicen que están comprobadas por la ciencia, pero la ciencia oficial, la ciencia de los gobiernos, la ciencia de las agencias que están sustentadas, pagadas por los gobiernos. Alguno me puede decir, pero si esto lo dijo la NASA. Bueno, justamente por eso no lo creo, porque lo dijo la NASA. Había puesto una vez en un programa un ejemplo, lo voy a usar ahora, que es el mecanismo de la visión humana. A mí me lo enseñaron en la escuela. Una cosa bastante sencilla. Cualquier objeto que yo veo, ¿sí?, lo que hace es reflejar una luz que es captada por las retinas. Hay una cantidad de procesos que convierten los fotones en electrones y hay un pulso eléctrico. La electricidad es el único idioma que conoce el cerebro, que fabrica una imagen invertida del objeto que yo estoy viendo. Igualito que en las cámaras fotográficas antiguas. Igualito. No voy a hacer las críticas acá, pero si fuera así veríamos un mundo de 2 dimensiones. Todavía no están los argumentos convincentes necesarios para saber de dónde sacamos la tercera dimensión. Pero eso sería una crítica a lo que sí está en el sistema y no es lo que me interesa ahora. Es lo que me enseñaron a mí. Son mentiras con tradición. Vienen de mucho tiempo atrás. Eso por un lado. Por otro lado, los científicos de vanguardia, por ejemplo, los neurocientíficos,
y especialmente aquellos que tuvieron la suerte, tuvieron la oportunidad de estudiar, por ejemplo, en Alemania. Alemania es el país puntero en esto de la neurociencia. Y tenemos a Francisco Rubia, que estudió en Alemania, enseñó en Alemania, y ahora es profesor emérito de la Complutense de Madrid. Él anda diciendo por todos lados que afuera del cerebro no hay objetos. Esto a mí me lo enseñaron hace muchísimos años, pero tendría que ir a esa escuela donde me lo enseñaron y tendría que decirle, oigan, ustedes me dijeron que yo veo esto porque esto me manda, me refleja una luz y me la manda a los ojos. Pero este señor está diciendo que no hay objetos fuera del cerebro, que estamos como viviendo en una especie de sueño muy, muy sofisticado, pero en una especie de sueño. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo arreglamos esa contradicción? Lo que está diciendo este neurocientífico es que fuera del cerebro lo único que hay es energía e información. Energía e información. Todo lo que existe son procesos energéticos. Quiere decir que cada uno literalmente construye paso a paso, manifiesta paso a paso su propia realidad. ¿Y por qué vemos las cosas igual? Porque recibimos exactamente la misma información. Y porque la distribución neuronal y todo lo que, más o menos estamos diseñados de la misma, más o menos, no, estamos diseñados igual. Pero no, ellos dicen que nosotros simplemente captamos pasivamente, vemos pasivamente cosas que están allá afuera, objetos que están allá afuera, y de ninguna manera generamos, manifestamos, creamos cosas, objetos. La física cuántica no sé desde hace cuánto, hace mucho que ya está diciendo esto, que nosotros creamos la realidad. Y el paradigma holográfico básicamente está apoyado en eso desde la época de Karl Pribram, de David Bohm, y después de Jacobo Greenberg, que es el que descubrió el experimento que nos da la prueba empírica del paradigma, este holográfico, de que todos somos uno. Interesante, ¿eh? Según ellos, eso está comprobado. Bueno, según nosotros, esto de que no hay objetos fuera del cerebro también está comprobado. Entonces, ¿cómo se compatibilizan una cosa con otra? En los años 50, miren lo que les voy a decir, 1950, en esa década, el neurocientífico llamado Karl Pribram decía, ¿cómo es posible que el cerebro me juegue un truco, una mentira, de que yo estoy, ese coche que está pasando por la esquina lo estoy escuchando de acá como si estuviera afuera, y la alegría que siento, la siento adentro, o sea que hay cosas afuera y hay cosas adentro, y decía Pribram, todos sabemos que lo que pasa, pasa acá adentro, no pasa en ningún otro lado. Si yo me doy un golpe en un pie, el dolor no está en el pie, está acá. Y entonces, estamos hablando de 1950. Ahora la neurociencia se atreve a decirlo contra todo lo que se ha enseñado en la escuela durante muchísimos años. Pero vamos al gran descubrimiento. Ya entienden lo que se enseña en la escuela, ¿no? Cosas comprobadas
por la ciencia oficial, supuestamente comprobadas por la ciencia oficial. Porque recién les dije que la tercera dimensión, a mí no me satisfacen los argumentos para explicar la tercera dimensión, punto. En cambio, el paradigma holográfico explica la tercera dimensión perfectamente. Es algo natural. Manifestamos en 3 dimensiones, por favor. Manifestamos en 3 dimensiones. Si le quieren poner el tiempo, manifestamos en 4 dimensiones. Quiero advertirles, antes de seguir adelante, con el gran descubrimiento. Este descubrimiento, si pasara al dominio público, cambiaría el mundo en poco tiempo. Este sí. Porque es más fácil, es menos complicado, es una verdad obvia. La gente ya creía en esto con otro nombre, cambiaría el mundo enseguida. Por eso es el más importante. Les quiero hacer una advertencia. Esas personas que se basan en lo que dice la ciencia oficial, nada más, en lo que dice el sistema, en lo que dice los planes de estudio, esas personas son tan peligrosas como esas otras que dicen toda la ciencia es mala, toda la ciencia es oscura y viene de la Matrix. Nada que ver. O sea, hay una cantidad de científicos honestos, independientes, sinceros, que han hecho descubrimientos que dejan chiquito así a los científicos oficialistas. Y de allí se pueden sacar muchísimas cosas. Son confiables. Todas las universidades, no, mentira, no todas. Pero la mayoría, me atrevería a decir el 95% de las universidades, porque algunas sí dependen o de gobiernos o dependen de organizaciones, de esas tremendas organizaciones. Así que no todas, pero la gran mayoría. Les dije que tuve la oportunidad de trabajar en varias universidades de 4 países diferentes. A mí nunca me obligaron a no digas esto o di lo otro, jamás, jamás me obligaron. Hay científicos que son confiables, que lo que descubren es correcto. No andan con ocurrencias, porque hay otros que hacen afirmaciones que ni siquiera son científicos, que son inventos, que son ocurrencias. Estos científicos se basan en el método científico. Disculpen la redundancia. El método científico es una herramienta, nada más. No es un contenido que pertenece a un tipo de ciencia, no. Es una herramienta que se puede utilizar para las cosas que son evolutivas o para las cosas que son regresivas. Un martillo yo lo puedo utilizar para armar algo con madera o para destruir algo. Es una herramienta. Y el método científico es fantástico. Yo lo uso constantemente, así que yo soy uno de esos que usa el método científico. Y les aseguro que no soy oficialista.
Por ahora lo uso para corroborar hipótesis, ya vamos a ver hasta dónde podemos llegar. También es un problema de recursos, ¿no? Bueno, este tipo de científico honesto, confiable, que ha trabajado a conciencia, son los que descubrieron esto, revelaron esto, que yo lo llamo el gran descubrimiento. Nos devolvieron nuestra verdadera identidad. Yo creo que ese saber quién eres, conócete a ti mismo, el saber quiénes somos realmente, porque para venir a esta frecuencia de realidad necesitamos olvidar quiénes somos. ¿Está bien? El volver a recordar quiénes somos es el principal propósito de esta vida, es el primero y principal propósito de toda esta vida. Si nosotros vamos a creer toda la vida que somos esclavos del sistema, moriremos esclavos del sistema. Pero no es así, esa no es nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es libre, es natural, es hermosa, en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo se llama ese? Hoy estoy en suspenso y emoción. ¿Cómo se llama ese gran descubrimiento? ¿De qué estoy hablando? Los miembros Vida Coherente lo saben de memoria, porque lo he repetido más o menos 250 millones de veces, más o menos, un aproximado. Estoy hablando de la conciencia. Antes se le decía alma. ¿Quién no cree en el alma? Yo creí en el alma toda la vida. Ahora le llamamos conciencia porque alma, la verdad, es una denominación religiosa que proviene de términos bíblicos, empezando por el hebreo antiguo en el Antiguo Testamento, nefesh. Luego, cuando se traduce toda la Biblia al griego, en la Septuaginta, lo traducen como pneuma, viento, aire, soplo. De ahí sale la palabra neumático. Entonces, como yo creo que esto es energía y no tiene nada que ver con un soplo, no lo llamo más alma, lo llamo conciencia. Ahora, quiero decirles que cuando la cosa es tan obvia como esta, que no hay manera de esconderla, hay un plan B que tiene la Matrix, y es que aunque haya muchas personas que lo saben, de todos modos con eso no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque no las dejan vivir. Todo el mundo está corriendo, cada vez hay menos tiempo. El sistema económico es el grillete que nos tiene atrapados. Estamos encadenados al sistema. Así que nosotros podemos saber esto y mucho más. Podemos acumular conocimientos, pero sin resultado ninguno. Porque yo puedo saber de la conciencia y yo puedo saber que la conciencia se expande. Pero para expandir la conciencia, tengo que vivir. Y justamente el sistema, la Matrix, es especialista en no dejarnos vivir.
De paso, una aproximación al tema conciencia. Hoy no voy a desarrollar qué es la conciencia. Una aproximación para expandir la conciencia, para agrandar la conciencia y achicar el ego. No sirve el conocimiento intelectual. Escuchen bien lo que les digo. El único conocimiento, la única información que sirve para expandir la conciencia es la vivencial, es la experiencial. Así que si no te dejan vivir, ¿cómo vas a expandir la conciencia? Pongo siempre el ejemplo extremo para que no se olviden. En teoría, una persona que no sabe ni leer ni escribir puede perfectamente expandir su conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitas para expandir tu conciencia, son experiencias, es conocimiento vivencial, ese conocimiento que no se puede traducir a palabras. Si es algo que se puede traducir a palabras, no sirve. Es otro tipo de conocimiento. Aquellos que piensan que saben algo, a ver, escúchenme. Aquellos que se piensan que saben algo porque repiten palabritas y mencionan a los autores que generaron esas palabritas, les tengo una muy mala noticia hoy, muy mala noticia, y es que eso no les va a servir de nada. Es muy bonito, es muy chulo, pero no les va a servir de nada. Y yo creo que a eso se refería Sócrates cuando decía, solo sé que no sé nada. Sócrates sabía mucho de filósofos antiguos, por ejemplo, sabía más que nosotros, está más cerca. Pero él decía, no sé nada. Está hablando de ese conocimiento, está hablando del conocimiento que no se puede traducir en palabras. Conocimiento vivencial, información de la experiencia. El conocimiento intelectual es curiosidad, es muy bonito, pero es curiosidad y punto. No creces, no cambias, te puede servir para trabajos de la Matrix, sí. Prepararte para trabajar en la Matrix, sí. Un ingeniero. Pero ese conocimiento no te ayuda a crecer, ni a cambiar, ni a mejorar. Lo único que estás haciendo es repetir cosas, palabras, y ahí te quedaste con la ilusión de que, cuánto que sé. No, sí, a mí me vas a decir. Incluso está esa ilusión de que hay gente que escuchó una palabra y cree que conoce el tema. Esto me pasó miles de veces. Yo enseñaba filosofía, ¿no? Es cruel, enseñar filosofía es cruel. Porque los alumnos habían escuchado esa palabra y por haberla escuchado pensaban que ya sabían el tema. Siempre me pasó. Y así pasa en la sociedad también. Bueno, y por otro lado, hay que saber crecer, hay que saber expandir. No es de cualquier manera, ahora voy a hacer crecer la conciencia, no. Existen métodos probados que sirven y otros que no sirven. Y acá también hay inventos, y acá también hay ocurrencias, y acá también están los adoradores de la conciencia, que toman la conciencia como si fuera una religión, cosa que no nos sucede a nosotros. ¿Cómo la conciencia va a ser una religión si somos nosotros mismos? Que te vas a adorar a ti mismo. ¡Qué locura! ¡Qué locura!
y sin embargo los hay. Esta dirección, la dirección del crecimiento, la del saber crecer, no la del saber hacer cosas de la Matrix, no, la del saber crecer es lo que está haciendo vida coherente en la actualidad. Esta es la dirección evolutiva universal, la que mencionaba Greenberg, la dirección que establece el atractor universal. Después les voy a decir, les voy a explicar qué es el atractor. Probablemente el próximo dominguero hablemos de las características, definición no, porque la conciencia no se puede definir, ustedes saben. Para definir algo necesito cosas anteriores. Y no hay nada anterior a la conciencia, así que no se puede definir. Lo lamento. ¿No? Para definir una mesa necesito el material, necesito las patas, necesito la tabla, y entonces defino una mesa. Pero hay cosas antes. Antes de la conciencia no puede haber algo, por lo tanto no se puede definir. Entonces, tal vez antes de continuar, quiero aclararles. La gran diferencia entre la ciencia oficial sustentada por los gobiernos o por esas agencias que mencioné y nosotros, los que hacemos ciencia real, honesta, es que la ciencia oficial piensa que la conciencia es una capacidad que tiene el ser humano, nada más. Esto lo dije varias veces, pero lo tengo que repetir. Conciencia como capacidad y conciencia como entidad. Nosotros pensamos que la conciencia es una entidad. Somos nosotros mismos. Nuestro verdadero yo es la conciencia. Los mismos que dicen que la conciencia es una capacidad, no una entidad, dicen que el ego, los mismos neurocientíficos, no existe, no tiene su lugar en el cerebro, que el ego se hace pasar por nuestro yo, pero no es nuestro verdadero yo, está lleno de miedos, de dudas, de violencia, de hacer ver a todos, miren cuánto que sé, miren cuánto que sé. Y ahí se mandan un escrito así en un programa que no sé cómo lo voy a terminar. Miren cuánto que sé. Eso es el ego. Nosotros no somos el ego, somos la conciencia. Conciencia como entidad. Antes se le decía alma. Los rusos le dicen fuerza vital, que me parece el nombre más correcto. Una persona sin conciencia o sin alma está muerta, punto. No existen personas sin alma. Y bueno, y si nosotros somos la conciencia, quiere decir que somos libres, no somos esclavos de nadie. Esto no le conviene a los dueños de la Matrix. Esto no les conviene a los dueños de la Matrix. Ellos quieren que nosotros sigamos siendo esclavos del sistema y punto. No hay que ser necio. Eso de que dije que la filosofía es cruel, es un chiste. Y estoy hablando de los que de los alumnos que recién entran. Cuando quieras hablar de filosofía,
lo podemos hablar frente al público, ¿eh? Necedades acá no. Vamos a las pruebas. Vamos a las pruebas de la existencia de la conciencia. Vuelvo a repetir, los que son miembros de Vida Coherente conocen estas cosas muy bien. Para ellos es una repetición. Pero ahora lo que estoy haciendo es informando que estas cosas que voy a mencionar siguen en su mismo lugar, siguen sin ser aceptadas, siguen siendo negadas por la ciencia oficial. Por ejemplo, en el año 1990, un médico estadounidense, anestesista, Stuart Hameroff, propone una hipótesis. ¿Sí? Esa hipótesis conlleva el lugar donde se asienta el proceso de la energía conciencial en el ser humano. Digo donde se asienta porque la conciencia es no local, puede estar en muchos lugares a la vez, pero tiene un asiento, que son los famosos microtúbulos del esqueleto de las neuronas. 1990. El año que viene cumple 30 años y nadie la aceptó todavía. Y como es una hipótesis que se basa en física cuántica y ese proceso que se realiza en los microtúbulos es un proceso cuántico, todos los otros físicos le decían a Hameroff que cómo era posible, porque a las temperaturas del cerebro no puede haber un proceso cuántico. Así que Hameroff, pobre, bueno, pobre en aquella época, después se reivindicó, fue el hazmerreír de la ciencia, fue objeto de bromas, objeto de críticas constantes. Hasta que, no sé si vino al rescate o él le pidió por favor, llegó Sir Roger Penrose. Roger Penrose está dentro del equipo de investigadores confiables. Y los que saben física y matemática lo respetan muchísimo. Probablemente ante la muerte de varios es el físico matemático de más nivel que queda en este momento. Así que se pasó a llamar la hipótesis, miren cómo es, ¿no? En lugar de la hipótesis Hameroff-Penrose, se llama la hipótesis Penrose-Hameroff, porque Penrose tiene más medallas, ¿no? Pero eso no les importa a ellos. Lo que importa es que lo que calculó Penrose dio resultados exactos de que allí, en los microtúbulos, había una energía o un proceso energético cuántico. Bueno, después de esto, y no se conocían unos a otros, por eso no
no se hizo antes, apareció un instituto de Japón, Tsukuba, Japón, donde había alguien que tenía un equipo de investigación, un doctor llamado Anirban Bandyopadhyay. Se debe pronunciar de otra manera, pero yo lo pronuncio así. Este hombre dedicó su vida a estudiar los microtúbulos y con su equipo lograron repetir en laboratorio esos procesos vamos a decir el comportamiento de los microtúbulos. Y el comportamiento de los microtúbulos contiene energías que, caramba, coinciden con los cálculos de Penrose. Así que estaba todo en línea. Hameroff y Penrose empezaron ¿a qué? A publicar en revistas especializadas. No tienen de otra. No se puede hacer otra cosa. Pero en esa revista especializada están allí toda una serie de revisiones sobre esta teoría. Después de que apareció este grupo de investigadores en Japón. Este grupo de investigadores tiene la prueba empírica. Pasó algo similar al paradigma holográfico, que fue calculado por la física teórica por David Bohm, y después Jacobo Grinberg fue el que creó el experimento que nos da la prueba empírica. Es casi igual lo que sucedió. Pero de las dos cosas, tanto de la conciencia como del paradigma holográfico, tenemos el cálculo matemático y tenemos la prueba empírica. Más no se puede pedir. Ahora, el otro problema que tenía Hameroff es que desde los años 90 él ya afirmaba cosas que no podía ser aceptada por el oficialismo, no podía ser aceptada por los que estudiaban, no. O sea, cosas que volvían loco a los otros científicos. Por ejemplo, si el paciente muere, decía, que el paciente muere, la información no se destruye, no se puede destruir. Esta información existirá fuera del cuerpo como un alma. Cha, 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 cha. Como un alma. Esas cosas asustaban a los científicos de esa época. Otra, nuestras conciencias están construidas de algo mucho más fundamental que las neuronas. Esta es una frase que me gusta mucho para el bronce. Nuestras conciencias están construidas por la misma tela del universo. Esa es una frase de Stuart Hameroff. Y le agregaba, creo que la conciencia estuvo en el universo desde siempre y es la que activa las características del ser humano haciéndolo consciente. Esa es su idea. Bueno, esta prueba, que ustedes ya la
muchos de ustedes ya la conocían, especialmente los miembros Vida Coherente, sigue a nivel de hipótesis, sigue sin ser aceptada. Estos científicos que dicen que el ego no existe, que es algo extraño, algo impuesto, algo foráneo, no aceptan a la conciencia como una entidad. Y si no es una entidad, ¿por qué sí puede ser una capacidad y no una entidad? Ah, porque la evolución neuronal llegó a un punto tan alto que dio como resultado esa supercapacidad que tiene el ser humano de tener conciencia. Que al principio decían la conciencia es el reconocimiento de uno mismo, saber que yo soy yo. Eso lo hacen una cantidad de animales. Así que ahora le tienen que agregar una cantidad de cosas. No solo es eso. La conciencia es mucho más que eso. Un poco siguiendo la línea temporal, me voy a referir a un ruso. En Rusia no pasan estas cosas de que una comunidad científica se ría de un científico que está haciendo o que está proponiendo justamente lo contrario a lo que está de moda. Dije que el paradigma holográfico le había sucedido algo parecido, porque David Bohm había hecho los cálculos y luego Grinberg había encontrado la prueba empírica. Pues de David Bohm también se rieron por una cantidad de años. Todos los físicos cuánticos y los superstars de la física cuántica como Niels Bohr no lo podían aceptar y los seguidores de Bohr se reían de Bohm, de David Bohm, porque él decía que no necesitaba un observador para la existencia de partículas, no necesitaba el observador, y decía que el universo se guía por matemática y no por probabilidad, como afirmaba y recontraafirmaba Niels Bohr. Entonces también fue objeto de burla, bueno, no había internet en aquella época, no le hacían memes, pero sí sacaban dibujos en los periódicos, en los diarios, con ataques directos, ataques directos. Bueno, en Rusia no pasa eso, o por lo menos que yo me haya enterado, jamás. Y conozco muchos científicos rusos, muchos. Da la casualidad que es un catedrático de la Universidad de San Petersburgo, se llama Konstantin Korotov, y fue el que pudo capturar lo que se llama el momento del desdoblamiento. O sea, cuando una persona fallece, el alma empieza a salir del cuerpo. Y no lo hizo con una persona, lo hizo con 19 personas. Gracias a un invento de él, que es como está basado en la cámara Kirlian, pero además es una cámara que eyecta un gas ionizado, y ese gas ionizado lo que hace es amplificar la luz de los biofotones. Nosotros somos seres luminosos, solo que en este estado no podemos captar esa luz biofotónica. Pero si la amplifico, no solo la puedo captar, la puedo fotografiar, que es lo que hizo
Konstantin Korotov. Y bueno, ¿quieren alguna prueba más? Acá está la foto de la conciencia saliendo. Ellos le llaman fuerza vital. Acá está la fuerza vital cuando sale. En términos normales demora 3 días. Enseguida me preguntan, ¿y si la persona es cremada? Pues se apura, o sea, estoy acelerando el proceso. Nada más, no sucede nada. Ahora, estas fotografías que no pudieron ser criticadas, es lo más curioso de todo porque se sabe que son fotografías reales, se sabe que no son trucadas, y no solo eso. En este momento el Ministerio de Salud Pública de Rusia utiliza la cámara Korotov como un instrumento de diagnóstico clínico. Para el que tenga algún problema con la cámara Korotov. Pero no les alcanza. No les alcanza. Y entonces la conciencia sigue siendo una capacidad y no una entidad, excepto para el grupo de científicos, Konstantin Korotov es uno, que se ocuparon de realizar experimentos que demuestran que la conciencia es una entidad. El problema es que el oficialismo no trabajó con la conciencia. El oficialismo sabe muy poco de la conciencia, prácticamente nada. Si ustedes le preguntan a un neurocientífico, les va a decir que el gran faltante en la neurociencia es el estudio de la conciencia, justamente. Eso sí, hay que negar de que somos nosotros mismos, de que es una entidad. Por lo que dije antes, no les conviene. Nosotros tenemos que ser esclavos. Nosotros tenemos que depender del sistema. Si somos la conciencia y descubrimos nuestro poder ilimitado, a la Matrix no le sirve. Para el próximo dominguero prometo traerles, no sé si todo el programa va a ser sobre los atributos de la conciencia, que vale la pena conocerlo, porque somos una conciencia que manifiesta constantemente, porque todo es manifestado por una conciencia, por lo tanto todo es conciencia. Se llama panpsiquismo esto, y es la teoría de Bohm, de Erwin Laszlo, de Grinberg, y es una teoría muy sustentada. Todo proviene de la conciencia, por lo tanto, todo es conciencia. Que unas cosas se expresen de una manera y otras cosas se expresen de otra, es otro tema. Pero todo, absolutamente todo, es conciencia. Así que los que quieran saber un poco más sobre nuestra verdadera identidad, sobre nuestros propios atributos, sobre de qué se trata todo esto, pero fundamentalmente los que quieran saber cómo se hace para expandir la conciencia, están invitados a Vida Coherente. Es lo que hacemos. www.vidacoherenteonline, todo junto.com. www.vidacoherenteonline.com. Los esperamos y que estén todos muy bien.